en donde esta es la nueva normalidad de vernos a través de la pantalla y me daba mucha risa porque hace rato que ustedes me hicieron bañarme y arreglarme un poquito, me eché perfume como si fuera a verlos y dije, ay, no me van a oler, pero me da mucho gusto verlos, veo muchas caras conocidas, veo gente nueva, estaba leyendo que incluso hay algunas personas de Guatemala, de Hermosillo, de Ciudad de México, de Morelos, en fin, un montón de ustedes. Qué padre que podamos destinar un ratito de nuestro tiempo para compartir de temas súper importantes, de jóvenes, de no jóvenes, de mujeres y de hombres. Y antes de iniciar, quiero agradecer muchísimo a mi amigo Isaac por la invitación. Es un honor, la verdad es que siempre es un honor compartir la poca o mucha experiencia que tenemos con jóvenes y no crean, sí da nervios. Y sinceramente, desde que Isaac me invitó a formar parte del movimiento de Youth and Democracy me emocionó muchísimo porque somos jóvenes de alrededor del mundo, no solo de México, que coincidimos en construir un presente que tenga futuro, una generación de líderes sociales preocupados y ocupados por un cambio pues en las naciones, ¿no? Y sin más, bueno, voy a comenzar con el tema de hoy. Por favor, siéntanse en total libertad de externar sus inquietudes, si no se escucha bien, si algo no se está entendiendo, espérate, Paola, repítelo, cómo va la cosa. Por favor, yo quiero que esto más que nada sea un diálogo y que aprendamos, ¿no? Porque aquí cada uno de nosotros tenemos una base de vida que sin lugar a dudas suma para construir mejores argumentos. Entonces, si quieren activar su micrófono en el momento que ustedes gusten, o si quieren dejarme un mensajito ahí en el chat de alguna duda que vaya surgiendo, por favor háganlo. Y al final va a haber un momento de preguntas, de respuestas y de intercambio de diálogos si ustedes tienen a bien. Entonces, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Si aquí algo no sale bien, pues discúlpenme, no soy tan tecnológica, pero muy bien, vamos a comenzar. Ok, como bien estaba diciéndonos Isaac, el tema que hoy nos atañe es comunicación de género. ¿Y qué es esto? Comunicación de género con perspectiva. ¿Qué tan importante es la perspectiva de género, el lenguaje incluyente, la comunicación de género en la política primordialmente, que es donde yo me desempeño? Ya Isaac hizo favor de presentarme. Yo trabajo actualmente en el Senado de la República, pero no solo en eso, amigos, en las pequeñeces como la comunicación que tenemos vía WhatsApp o la comunicación que tenemos en el día a día cuando aún podíamos vernos en persona. ¿Qué significa esto, no? Entonces vamos a empezar desglosándolo poco a poco. En primer lugar, ¿qué es perspectiva? Seguro entre alguno de ustedes puede haber algún diseñador gráfico, algún ingeniero, arquitecto, no sé, ese no es mi área de expertise, yo soy economista, pero puse este dibujito que me parece súper importante para ilustrar un poquito qué es la perspectiva. Si ustedes se fijan, ahí podemos ver un cubo que tiene varias caras. Pudiera solamente haber puesto este cuadrado, pero eso solamente nos daría la perspectiva de arriba. Entonces, la palabra perspectiva hace referencia a una forma de ver las cosas. En este caso, esta perspectiva nos hace ver, como les había mencionado, que es un cubo. Pero la perspectiva también viene en el lenguaje y en nuestra vida diaria. Así como vamos a contar un chismecillo por ahí, no, es que mi amiga habló mal de mí, y entonces la otra amiga va, no, no fui yo, fue la otra. Entonces tenemos distintos puntos de vista, distintas perspectivas. Entonces tengamos esto bien presente durante toda la conferencia. La perspectiva es la forma en la que yo hablo, veo o pienso de algo o de alguien. ¿Y qué es género? Aquí me gustaría que de verdad pongamos mucha atención, porque género y sexo no es lo mismo. Sexo es con el que nacemos, son las características biológicas, fisiológicas que nos hacen hombre o mujer. Este conjunto de cromosomas, este conjunto de rasgos que nos hacen los genitales, que nos hacen de un sexo o del otro. Y género
es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como propias de varones o de mujeres. Ahora, yo voy a ser súper clara y quiero que si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, aquí es súper libre la democracia, la libertad de expresión y la disidencia. Yo siempre he pensado que la disidencia de pensamiento nutre a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la palabra género se ha visto pervertida con el tiempo. Y quiero puntualizar que perspectiva de género e ideología de género no es lo mismo. No me voy a meter a discutir esos temas porque tendríamos que armar otra conferencia muy profunda, pero ojo aquí, porque se ha normalizado en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos de izquierda, esta forma de concebir a los hombres, a las mujeres como ideología de género, que es algo totalmente distinto que no vamos a discutir. El tema de hoy simplemente es perspectiva de género. Entonces, viéndolo desde solo esta perspectiva, el género es eso que nos identifica como de alguna identidad. Es decir, cuando una mamita se entera que va a tener una niña, ¿qué es lo primero que empieza? No, pues que baby shower rosa, que vamos a regalarle una cunita rosa de las chicas superpoderosas, o no sé qué esté de moda ahorita con los bebés, pero son aquellas características que nos hacen niñas. Y entonces, cuando tú ves una niña chiquita, vamos a suponer 5 años, tú le preguntas, oye chiquita, ¿qué quieres ser de grande? Y uno piensa, maestra, doctora, no sé, veterinaria, ama de casa, pero muy pocas veces pensamos en ingeniera, arquitecta, actuaria o un sinfín de carreras que muy frecuentemente están orientadas hacia el sexo opuesto. Entonces, todas estas características, sobre todo culturales, es lo que engloba la palabra género. Ok, continuemos. Ahora, cuando estamos hablando de perspectiva de género, es muy importante poner en perspectiva, en contexto, ¿por qué es tan importante esto? ¿Qué realidad social vivimos no solamente en México, ojo, en todo el país, pero muy fuerte en México y América Latina, que hace súper importante que estos temas se toquen desde todas las esferas? Aquí puse algunos ejemplos. En primer lugar, vamos a hablar de la brecha salarial. ¿Qué es la brecha salarial? Es esta diferencia que hay por el simple hecho de que yo soy mujer, que se gana menos, que tenemos trabajos menos calificados y demás. Aquí hay un dato. Una mujer tendría que trabajar 5 días más al mes para tener el mismo sueldo que un hombre. Hace poco hubo una nota muy sonada, no sé si alguno de ustedes la escuchó, en donde la FIFA se rehusó a igualar los sueldos de su área femenil. No sé, yo no soy tan experta en fútbol, si aquí hay un experto en fútbol que nos comente cómo se llama eso, a las jugadoras mujeres que a los hombres. Cuando tenemos jugadores, no sé, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, o no sé cuántos jugadores sumamente millonarios, ganan cifras inimaginables cuando las mujeres en el mismo ámbito, en la misma profesión, en el mismo deporte, dentro de la misma asociación de fútbol mundial, la FIFA, no ganan lo mismo. Entonces, esto es una realidad. Ahora, ¿qué pasa en la política, que es donde yo tengo bastante experiencia? Según datos de ONU Mujeres, hay presencia de 24.3% de mujeres en los parlamentos alrededor del mundo. Pero a ver, uno podría decir esto es mucho, poco, ¿qué está pasando? Aquí hay un contraste. Para el año 1995 había 11.3%. Es decir, de 1995 al 2019 ha aumentado 13% aproximadamente la participación de las mujeres en algo tan fundamental como la legislación de todos los países. Ahora, aquí me gustaría detenerme un poquito
porque en México, afortunadamente, tenemos las primeras legislaturas en ambas cámaras, en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, con una representación paritaria. ¿Qué significa esto? Que hay mitad de mujeres y mitad de hombres. Es la primera vez en la historia que sucede eso, y es la primera vez en la historia en la que ambas cámaras están presididas por mujeres. La mesa directiva en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, está presidida por la senadora Mónica Fernández Balboa, y en la Cámara de Diputados está presidida por la diputada del PAN, que ya se me olvidó su nombre, pero bueno, ahorita les decimos cómo se llama la diputada del PAN. Laura Esto Rojas. es algo, ¿perdón? Laura Rojas. Laura Rojas, muchísimas gracias, Rocío. Laura Rojas, precisamente es quien preside la Cámara de Diputados. Esto es algo único, es la primera vez en la historia de México que sucede. Anterior a esto, el único referente que tenemos es María de los Ángeles Moreno, que había presidido la Cámara de Senadores. Ahora, también me quiero detener aquí porque las mujeres, o al menos desde mi punto de vista, no exigimos apoderarnos de estos espacios, pero es necesario que se escuche nuestra voz. Cuando estamos hablando de un país y de un planeta Tierra, en donde más del 50%, 53, 54%, según últimos censos, está conformado por mujeres, es necesario que se legisle en materia de ambos géneros. No nos están haciendo ningún favor, quiero aquí recalcarlo, al incluirnos en la legislación. Entonces, la verdad es un logro en esta legislatura en el Senado. También se aprobó una reforma de paridad, no solamente en el ámbito legislativo. Esto también es otro tema muy profundo que no nos atañe, pero digo, al hablar de perspectiva de género, no podemos dejar al lado estas inquietudes, en donde no solamente se busca una conformación paritaria de las candidaturas de elección popular, sino también en el ámbito judicial, por ejemplo, ya se busca que haya representación paritaria de jueces y juezas y en demás ámbitos de altos funcionarios. Entonces esto, pues desafortunadamente se tuvo que tipificar, se tuvo que legislar porque pues de buena voluntad no se podía, ¿no? Seguro muchas de ustedes recordarán a las tan mencionadas Juanitas, que no las dejaban llegar a los puestos de decisión y bueno, demás, ¿no? Ese ya es otro tema. Entonces, ¿qué más? Brecha de desigualdad. En el mundo hay 4.4 millones más de mujeres que viven en la extrema pobreza en comparación con los hombres. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este dato sumamente importante? Que la pobreza tiene género, señoras y señores, que la pobreza afecta más a las mujeres en el mundo que a los hombres. Y con esto no nos estamos haciendo las víctimas ni estamos queriendo tener el protagonismo de una situación tan importante. La verdad, puse esta imagen porque me encanta cómo ejemplifica la desafortunada situación de pobreza que se vive no solamente en el mundo, sino en México, con aproximadamente 55 millones de personas en una situación de pobreza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos observar en esta imagen? Pues un claro hogar matriarcal en donde el hombre tiene que emigrar, ya sea a Estados Unidos o bien deja a la mujer, y son las mujeres las que desafortunadamente sin acceso a métodos anticonceptivos, sin acceso a educación, sin acceso a trabajos dignos, pues tienen que mantener a sus hijos en condiciones sumamente precarias, ¿no? Entonces, es muy importante conocer las cifras para poder crear política pública y legislaciones que pueda atacar este tan importante núcleo de pobreza que es las mujeres y estos hogares, ¿no? Ahora, este tema que me parece de suma importancia hablar, el feminicidio. Yo he escuchado sinceramente muchas opiniones encontradas. Se vale que si aquí alguien no coincide con lo que estoy diciendo, me diga, oye Paola, no, por esto y por esto y por esto. Yo no soy abogada, sin embargo, creo que es muy importante detenernos a hablar de los feminicidios. ¿Qué es un feminicidio? El feminicidio es el homicidio de una mujer
por ser mujer. Y hay muchas personas, yo he visto muchas opiniones en redes sociales, que respeto muchísimo, en donde dicen que les parece absurdo hablar de feminicidio tipificado. Es decir, ¿por qué? Porque ellos sostienen el argumento de que la violencia no tiene género. Y sí, desafortunadamente vivimos en un país en donde mueren más personas a estragos de la violencia desmedida que desafortunadamente por este virus pandémico horrible por el que estamos atravesando, ¿no? La pandemia de la violencia tiene años en este país, la pandemia de la desvalorización en las familias, del abandono, de las drogas, claro que sí, es innegable. Sin embargo, ¿ustedes creen que no tiene algo de anormal? Yo recuerdo el caso de esta chica en la Gustavo Madero, híjole, yo quería llorar cuando vi la nota, que es asesinada por su pareja, desmembrada, desollada. ¿Ustedes creen que esto no tiene que ver un poquito por el hecho de que fuera su pareja sentimental mujer? Claro que sí, claro que sí. Y claro que hay asesinatos de mujeres a hombres y de entre hombres, pero mientras nosotros no le pongamos nombre a un problema importantísimo en nuestro país, no vamos a poder combatirlo, señoras y señores. En nuestro país, según las últimas cifras del INEGI, ocurren entre 10 y 11 feminicidios a diario, a diario. Hagan las multiplicaciones en su teléfono ahorita y la cifra es horrible. Y ahora estas son las cifras oficiales. ¿Y por qué es tan importante hablar y detenernos del feminicidio? Algo muy curioso pasó en la anterior administración en el gobierno del Estado de México, encabezado por el gobernador Erubiel Ávila del PRI. Bueno, ustedes saben que los principales puntos de feminicidios en el país actualmente ya lo encabeza Veracruz y en segundo lugar tenemos al Estado de México con mayor tasa de homicidios, de feminicidios por densidad poblacional. Entonces, en la administración de Erubiel Ávila, ONU Mujeres comienza con una campaña para visibilizar la violencia, promover la equidad de género, que se llamó He for She. No sé si a alguno de ustedes les tocó verlo. Y esta campaña, cuando fue al Estado de México con diversos expertos y expertas en la materia, pues le sugirieron al gobernador Erubiel Ávila que emitiera la alerta de género en su estado. Ahora, ¿qué es la alerta de género? La alerta de género es un protocolo, es un mecanismo que se activa desde el gobierno central, desde la gobernatura o la jefatura de gobierno, pues en donde dicen, oigan, está saliéndose de control la violencia en contra de las mujeres y es imperante que activemos protocolos, que activemos mecanismos, fiscalías especializadas, módulos de atención, líneas de atención a víctimas, albergues, spots, en fin, una serie de cosas, porque esto está pasando. Y el gobernador Erubiel Ávila no quería activarla. ¿Por qué no quería? Pues es un tema sumamente político, ya que tienes que admitir que hay un problema de seguridad desmedido en tu estado. Entonces, ¿qué pasó? El gobernador no quería modificar la tipificación de los feminicidios, porque algo que pasa en nuestro país es que en los códigos penales estatales no está homogenizado cómo se tipifica un feminicidio. Es decir, en algunos estados piden que durante el homicidio se haya cometido algún tipo de violencia sexual. Y si no hubo violencia sexual en contra de la víctima, en contra de la mujer, entonces no se cataloga como feminicidio. Pero a ver, si ustedes llegan a una escena de crimen y ven a una mujer que fue apuñalada 30, 40 veces por su pareja, ¿ustedes no creen que esto tiene que ver un poco con odio, que tiene que ver un poco con un tema pasional? Claro, pero hay estados que no quieren incluir o más bien quitar estas barreras de tipificación, pues porque no les conviene decir que no son capaces de controlar los índices de seguridad. Entonces, esta palabra ha sido muy controversial porque hay expertos que dicen, no, a ver, ¿yo por qué voy a tipificar? Pero yo pienso, señoras y señores, que en un país en donde matan niñas, en donde descuartizan mujeres y las desollan por celos, por un mensaje de WhatsApp, por muchas situaciones, es necesario nombrarlo para combatirlo. Muy bien, voy a seguir, pero si alguien no está entendiendo o quiere detenerse o quiere sumar algo, siéntase en total libertad. Ahora, unas cifras que a mí me parecen escalofriantes. Feminicidio en el mundo. Vamos a observar los cuadros.
137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia a diario. 58 de cada 100 mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares. América es el segundo continente con mayor tasa de feminicidio después de África. Ahora, agresiones contra mujeres en América Latina. Feminicidio. Cada 2 horas y media se registra uno en la región. 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual y 80% de la violencia física se comete en contra de las mujeres. Aquí Ana R. nos comenta, el feminicidio en su generalidad es causado por relaciones tóxicas. Claro que sí, Ana, tienes toda la razón. Y muchas veces nos causa risa o nos causa gracia, pero yo siempre he creído que los feminicidios es el resultado de un proceso de violencia que fue creciendo, porque claro que existe que un día a otro un psicópata, una persona mal de sus facultades, llega y mata a una mujer. Sin embargo, una campaña iniciada en la administración pasada federal, no sé si recuerdan, se dedicó a poner lo que le llamaron violentómetros en distintas dependencias federales y decía, no recuerdo exactamente, lo pueden googlear, pero el primer escaño decía, me dice que me ponga una falda más larga, me pellizca, me prohíbe usar mi celular, me pega, me golpea, me asfixia, me mata. Entonces, por eso es tan importante que más allá de hablar con los victimarios, hablemos con las víctimas. Porque, ¿qué pasa con estas mujeres que van permitiendo que sus parejas o sus familiares vayan creciendo en esta violencia, ¿no? Pero bueno, este también es otro tema. Leamos un poquito los comentarios. Dice Mitzi Villegas, ¿qué autoras nos recomiendas leer para la tipificación de feminicidios? Ok, voy a ser muy honesta con ustedes. La verdad es que la mayoría de feministas y de mujeres y hombres que abordan este tema de violencia en contra de las mujeres, pues mexicanas, no mexicanas y del mundo, pues son pro aborto y también tienen otro tipo de ideas con las que yo particularmente no coincido. Si alguno de ustedes coincide, lo respeto mucho. Entonces, voy a recomendar, pero no coincido 100% con muchas de sus ideas, ¿no? Marta Lamas, creo que es una feminista que respeto mucho, tiene muchas ideas que coincido, pero muchas que no. Marta Lamas es una de ellas. Malu Mitcher, que actualmente es senadora de la República, es una luchadora social de mucho tiempo atrás. Nandine, que es actualmente la titular de IMujeres a nivel federal, no recuerdo su apellido, pero Nandine, son mujeres que yo respeto mucho en el tema de tipificación de feminicidios. Y bueno, más adelante, ahorita vamos a continuar, les voy a hablar de algunas convenciones que pueden consultar sus documentos resolutorios y resolutivos, en donde pueden consultar este tema. Ahora, Lucila Rodríguez dice saludos cordiales desde Paraguay. Saludos. La coordinación de la mujer de la Red Mundial de Políticos, de Jóvenes Políticos de Guatemala presente. Mucho gusto. Sarayel nos dice, y faltan los números de los que no se denuncian. Claro, porque como bien nos decía Ana, pues muchas veces tenemos esta idea de pégame, pero no me dejes. Entonces, sí es una relación de codependencia muy complicada. Y Ana nos vuelve a decir, yo no soy fan de la que creó la definición de feminicidio, pero fue Marta Lagarde, claro, Marcela Lagarde, sí, tienes toda la razón. Son feministas expertas en muchas cosas, pero que también yo no coincido en muchas de sus opiniones. Vamos a continuar. Ok. Bueno, les escribí aquí una definición de lo que yo creo que es perspectiva de género, que la verdad me gustó muchísimo. Dice, la perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Entonces, creo que tenemos que tener esto súper a la vista. Es una opción, no solamente política, sino personal. Veo que siguen mandando mensajes. Voy a avanzar un poquito más y me vuelvo a detener para leerlos, si no tienen a mal. Ok, vamos a detenernos porque Julio está preguntando algo del feminicidio, me parece bien. Ok, dice, escuché el radio a Lick Becerra estar en contra
de la tipificación porque según su argumento es lo que complica la ejecución de sentencias. ¿A tu parece la tipificación ha ayudado o ha generado más complicaciones que es necesario corregir? Su argumento lo escuché en radio. No sé quién es ese licenciado, Julio, la verdad es que desconozco de la persona que me estás hablando. Mi opinión personal es que no, es súper necesario que se tipifique porque es, ok, a ver, es por ejemplo, si nosotros no hablamos de que el robo de huachicol ocurre porque hay una mala, no sé, seguridad en los ductos de Pemex, entonces, ¿cómo vamos a saber cómo corregirlo? Ok, protejamos los ductos de Pemex, pongamos a la Marina. Es lo mismo con los feminicidios. Si nosotros no observamos, llamamos y tipificamos que a una mujer la matan por la forma en la que se viste, por su identidad, por su trabajo, por su etnia racial, entonces no vamos a saber la causa de ese odio y cómo lo combatimos, porque los feminicidios no necesariamente se combaten aumentando los policías en las calles o aumentando la Guardia Nacional. Tiene que ver más con un tema del núcleo familiar, del núcleo de pareja, de ideología, de celos desmedidos, de codependencia, que se combaten con un mecanismo totalmente distinto de seguridad pública. Entonces, claro que es importante tipificar los feminicidios, porque si no, no sabemos cómo combatirlos. No se detienen poniendo 10 policías afuera de la casa de la víctima necesariamente. Tienen que ver, hablar con la víctima, hablar con el victimario, y es una serie de protocolos con perspectiva de género que son muy extensos. Adriana Maya nos dice, debe visibilizarse el tema desde mi punto de vista. Es necesaria su tipificación. Totalmente de acuerdo, Adriana. Ok, entonces vamos a continuar, porque si no se nos va a hacer súper, súper cansado esto. A ver, vamos a ver otro chat que dice Fernanda Martínez Arriaga, de entrada la tipificación es necesaria y básica para cualquier asesinato. Claro, yo creo que podemos resumir este tema porque no es el tema de sustancial el feminicidio en esta conferencia, pero me pareció muy importante hablar de eso, que es necesario tipificar cualquier homicidio. Como bien lo dice Fernanda, porque si no, no sabemos cuál es la causa, no sabemos si es una causa racial, si es un tema de dinero, si es un tema de trata de personas, en fin, ¿no? Jonathan Lule nos dice, Alonso Beiseirio Vigueras, reconocido como uno de los mejores penalistas de México. Ah, ok. Bueno, pues es muy respetable la opinión de esta persona, de este licenciado, de este jurista, yo lo respeto mucho, sin embargo no coincido. Julio Castro nos dice muchas gracias, evidentemente esto nos ayuda a generarnos un mejor criterio, sobre todo a los hombres. Pues sí, Julio, desafortunadamente son los hombres que muchas veces caen en este error de género, perspectiva, pero no se crean, también las mujeres. Ana nos vuelve a decir de valores y educación en la familia. Muchas veces viene la pareja de familias rotas. Sí, pues sí. Ok, vamos a continuar. Bueno, como les comentaba, cuando estamos hablando de perspectiva de género, tenemos que hablar de todo este entramado jurídico y de recomendaciones sociales, culturales, que vienen desde lo internacional, ¿no? Y bueno, yo no soy abogada, quiero recalcar, pero tenemos que tener en mente que, al menos en nuestro país, los tratados internacionales a los que está adscrito México y son ratificados en el Senado de la República, tienen el mismo grado que la Constitución de la República. Es decir, ahorita vamos a ir hablando de algunos que son súper importantes, pero para el caso de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, México está adscrito. Fue aprobada en 1979, sin embargo, fue ratificada y entró en vigor en 1981 en nuestro país. Entonces, lo que dice en la CEDAW, en este documento de la Convención de la ONU, tiene el mismo nivel constitucional que lo que dice nuestra Carta Magna, la Constitución. Entonces, tengamos esto súper en cuenta. Ok, la CEDAW, que ya les dije lo que significa por sus siglas en inglés, fue el primer tratado, fue la primera reunión. ¿Alguien nos habla? ¿Alguien nos habla? ¿O se le prendió el micrófono? No, Justin Galindo.
Sí, que se pueden apagar su micrófono, porfa. Excepto tú, por supuesto, pero... No pasa nada, pensé que tenía una duda, pero bueno, si no, continuemos. Ok. No pasa nada, ok. Como les decía, la CEDAW fue la primera reunión de carácter internacional y muy importante porque estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas, que vaya la redundancia, lo organiza, que empieza a hablar de la situación de las mujeres alrededor del mundo, que empieza a visibilizar y aceptar que efectivamente hay un trato desigual para nosotras, que efectivamente hay una brecha salarial, en fin, tantas atrocidades que ocurren en el mundo con las mujeres, en África, que recientemente se prohibió la mutilación genital. No sé si ustedes sepan que en algunas culturas, sobre todo en África subsahariana, pues mutilaban a las niñas desde muy pequeñas para no sentir placer. O sea, un montón de prácticas que están cobijadas por una cultura que pues es totalmente incorrecta desde mi punto de vista, ¿no? Porque es violenta. Entonces, ¿qué es lo primero que se toca? O sea, a mí me llamó muchísimo la atención, no sé si ustedes, mientras vayamos hablando de estos tratados internacionales, porque lo primero que se habla no es la violencia, precisamente. Observen cómo se titula esta convención: discriminación. Entonces, lo primero que se observa en el mundo es que las mujeres somos discriminadas por el simple hecho de ser mujer. Ahora, quiero aquí puntualizar que este es el primer tratado a nivel internacional que incluye derechos reproductivos para todas nosotras. Y ahora quiero dar un dato curioso porque ninguna de estas convenciones, a excepción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que más adelante vamos a hablar, habla del aborto como tal. Más bien habla del respeto a la vida de las mujeres en todas sus formas. Entonces, esto es súper importante porque a materia constitucional, como ya habíamos dicho, está reconocido el derecho a la vida en todas sus formas de las mujeres, es decir, de los bebés en el vientre materno, de los embriones mujer, están reconocidos sus derechos. Entonces, buscar la despenalización del aborto se contrapone con estas convenciones que son adoptadas por México, ¿no? Tampoco el aborto es aquí nuestro tema, porque seguramente se armaría candente el debate, pero quiero señalarlo. Vamos a ver qué nos dice. Gabriel Sánchez nos dice: la tipificación de delitos es necesaria para visibilizar delitos nuevos y poder crear estructuras en la justicia que le atiendan en su prevención, investigación y la impunidad. Totalmente de acuerdo. Creo que aquí una palabra clave que nos dice Gabriel es la impunidad, que existe en nuestro país y en la mayor parte de América Latina, desafortunadamente. Ok, continuemos. Ahora, la siguiente convención de carácter internacional que se da en el mundo, que esta no fue organizada por la Organización de Naciones Unidas, sino fue organizada por la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Este tiene una importancia continental. Fue la Convención de Belém do Pará. Se llama Belém do Pará porque fue en Belém do Pará, Brasil. Déjenme solo checar el chat por si alguien no está entendiendo. Dice Youth and Democracy in the Americas. Ya tendremos un debate sobre el derecho a la vida contra el aborto. ¿Cómo no? Eso está, me encanta pelearme en eso. Ok, entonces, esta convención celebrada en Belém do Pará, en Brasil, en 1994, ¿cómo se tituló? Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Entonces, ojo aquí, venimos de la CEDAW, que fue la primera convención en 1979, que hablaba de la discriminación con las mujeres. Pero años después, en 1994, en Brasil, ya se habla de la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que ellos sostienen? Que la violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desigual entre hombres y mujeres. Y aquí me encanta una palabra que ellos y ellas usan, seguramente también hubo hombres, que es una manifestación histórica, que no es de ahorita. Hola, hola, hola. Hola, no sé quién sea Yasmín o su hijo, no sé, pero hola, bienvenido. Ahora, ¿qué
Otro punto importante sucede en esta convención de Belém do Pará, que por primera vez a nivel internacional se reconocen los derechos económicos de las mujeres. Y, como les dije, aunque les duela, el derecho a la vida en todas sus formas desde la concepción. Esto está reconocido en este documento, en esta convención. Si no me creen, búsquenlo en internet. Pero bueno, yo me quiero detener aquí en algo, en los derechos económicos. Porque como ustedes saben, hay muchos tipos de violencia por las cuales nos vemos atravesadas las mujeres. Es muy común hablar, bueno, de la violencia y la agresión sexual, de la violencia laboral y de todas estas formas que son como más visibles. Sin embargo, la violencia y la opresión económica que viven las mujeres alrededor del mundo es un tema muy importante y del que muy pocos hablan. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, que sobre todo en la relación de pareja, desafortunadamente, que las mujeres viven un chantaje emocional por medio de su poca o nula independencia económica. Y ahora yo no estoy hablando, eso es algo muy personal. Si una mujer decide ser ama de casa, no tener un salario ni un trabajo remunerado, y entonces tienen un acuerdo conyugal o con su pareja económico, pues es totalmente injusto, está tipificado y está contemplado, sobre todo en estos tratados internacionales, pues la violencia económica, ¿no? Entonces es muy interesante, es muy interesante. ¿Y qué dice la número 1 de la Convención Interamericana? Dice que cualquier conducta, acción basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, se considera violencia. Entonces me gusta mucho porque va más allá de los golpes, va más allá de la violencia física, sino que también contempla el ámbito psicológico, porque muchas mujeres son violentadas en su aspecto sentimental, en su aspecto psicológico, y como veíamos en cifras más atrás, pues muchas veces sucede por su propia familia, por sus padres, por sus hermanos. Lamento usar el masculino en esto, lo estoy haciendo con toda intención, porque muchas veces son los hombres en su generalidad, pero también somos las mismas mujeres que nos violentamos. Entonces también aquí me detengo un poquito a hacer un llamado a la sororidad, que la sororidad es el apoyo entre mujeres, en dejar a un lado las hipocresías, en dejar a un lado los, ay, ya viste su blusa, seguro anda con el jefe, que muchas veces hacemos, y yo lo acepto, yo también lo he hecho y yo también lo hago, pero creo que es muy importante que seamos conscientes y que creemos espacios laborales, espacios de amistad sororos. Muy bien. Dejando este comercial a un lado, continuamos con la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, en China, en 1995. Esta conferencia también fue organizada por las Naciones Unidas y, como dato curioso, les digo que la primera conferencia mundial sobre la mujer se hizo en la Ciudad de México en el año de 1975. Ahora es un poco triste porque después de esta 4ª conferencia en China en el año del 95, pues ya no ha habido otra conferencia internacional de este calibre, de mujeres interracial, de distintas etnias, distintas edades, no la ha habido. Entonces, la verdad es que esto es un paso, sobre todo para las nuevas generaciones, en ponernos las pilas y organizarnos para reunirnos y hacer evaluación de las cosas que se han conquistado, porque hay que decirlo, se han conquistado muchos derechos para mujeres en el mundo, pero también faltan muchas más conquistas. Ok, vamos a ver, aquí alguien nos está diciendo algo. Un segundo. Dice Fernanda Martínez Arriaga, desgraciadamente tengo varios hombres cercanos, ¿no? Supongo, que son víctimas de violencia emocional y psicológica. En este caso, ¿a qué artículos o con cuáles dependencias aquí en México pueden acudir? Bueno, Fernanda, tú sabes que dice varios hombres. No entiendo si son hombres a las mujeres que están violentando o son hombres que son violentados. Si fuera el caso que son mujeres que son violentadas, en México, particularmente en la Ciudad de México y también en todas las fiscalías estatales,
ya hay una área dentro de la Fiscalía especializada para la mujer. Digo, esto no es tanto tema de nuestra conferencia, pero vale mucho la pena decirlo, que, bueno, en esta, ¿cómo decirlo? En este vórtice jurídico en donde entra la cuestión del feminicidio, pues también se vieron en la necesidad desde el Poder Judicial de modificar sus protocolos de atención hacia la mujer. Entonces, como les decía, en las fiscalías estatales existe un área especial de violencia contra la mujer, en donde hay especialistas, hay ministerios públicos especialistas en atender a las mujeres, porque hay que decirlo, en muchas de las fiscalías, antes procuradurías, pues no le creían a la mujer o tenías que llegar prácticamente sangrando y con la nariz rota para que te creyeran que sufrías violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, esto me parece una conquista muy buena, al menos en la Ciudad de México, más allá de las fiscalías especializadas, digamos, establecidas. También existen módulos de atención, por ejemplo, en el metro y en distintas dependencias. Ah, ok, dice, es violencia contra hombres por parte de mujeres. Bueno, pues que acuda con su ministerio público, la violencia está tipificado ahí y creo que es el mecanismo, ¿no? Que deben de hacer, o una llamadita al 911, no sé de qué grado de violencia se trate, pero la violencia es inaceptable de donde venga. Gladys Ramona nos dice, buenas noches, muy interesante la exposición, muchas gracias. Gladys y Fernanda, si te puedo orientar un poquito más, tal vez sea necesario hablar del tema en particular aparte, ¿no? Pero es psicológica y emocional en el Ministerio Público, en el DIF, de nada. Ok, continuemos. Ahora, como les decía, esta convención de Beijing, esta conferencia, disculpen, mundial sobre la mujer, se vio envuelta en 12 ejes temáticos, en 12 esferas temáticas relevantes. Número 1, la mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer y la salud, la violencia contra la mujer y los conflictos armados, que esto es algo súper importante, tal vez no es una realidad generalizada que vivimos en México, que tal vez sí se vive en el sur del país con las guerrillas, los movimientos armados como el zapatista, pero muchos países, sobre todo en el Medio Oriente, en donde pues viven esta realidad en donde las mujeres atraviesan en su día a día conflictos bélicos, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, disculpen, la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente. Ok, ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Carmen Mendoza nos dice, un ejemplo de violencia contra el hombre. Bueno, si ya nos queremos meter en eso, está buenísimo, porque sí es muy importante hablar de eso. Muchas veces, y hay que decirlo con todas las palabras, las mujeres también ejercemos violencia contra los hombres, no solamente física, que tal vez es la más visible, como lo decíamos hace rato, sino también emocional, ¿no? Creo que existen, así como existen micromachismos en contra de la mujer, que aquí quiero puntualizar un poquito que el machismo sí tiene una connotación negativa, pero el feminismo no. Entonces también muchas veces nosotras al hacer comentarios como tú no sirves para nada, tú solamente sirves para traer dinero y cosas por el estilo, pues estamos violentando a las mujeres, a los hombres, perdón, de nuestra casa. Gladys Ramona nos dice, no solamente las mujeres son violentadas, porque también existen hombres violentados por sus esposas o novias, sí, definitivamente. Y Gabriel Sánchez nos dice, no nos salgamos del tema. Sí, Gabriel, tienes razón, porque se nos acaba el tiempo, es importante continuar, pero si gustan, también aquí con el permiso de Isaac, un día armamos el debate de violencia, de feminicidio, de aborto, lo que guste. Sí, claro que sí. Gracias. Ok. Entonces, les decía, ya vimos el entramado jurídico, los tratados internacionales en materia de discriminación en contra de la mujer, en materia de perspectiva de género, en materia de violencia en contra de la mujer que existen en el mundo, ¿no? Que son estos 4, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará,
perdón, tres, la CEDAW, la Convención Belém do Pará y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Son estos marcos jurídicos a los cuales no solamente México participó y fue con alguna delegación, sino están ratificados por el Senado de la República, entonces tienen vigencia y relevancia constitucional. Ahora, me pareció muy interesante, ya entrando en la carne de nuestra conferencia, que hace un poquito más de un año, el 5 de febrero del 2019, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal. A ver, alguien nos está llamando. Dice Denise Núñez, súper interesante. Después de la conferencia de Beijing, surge la declaración Plataforma de Acción de Beijing, claro, a la cual se le ha dado seguimiento en distintas convenciones y sesiones de la ONU. Sí, Denise, tienes toda la razón. Incluso si se meten a la página de ONU Mujeres, viene el último de los documentos que se sesionó en enero del 2020. Sin embargo, a lo que yo me refiero es que no ha habido una reunión de carácter internacional tan importante como fue esta conferencia, ¿no? Entonces, no solamente lo dejemos en el papel, sino es necesario la acción. Pero bueno, prosiguiendo, les comentaba, este código, yo observé algo muy particular, no sé si ustedes lo hagan, pero fíjense desde cómo está redactado. Su redacción no tiene género, lo hace incluyente. Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal. Entonces, ¿de qué va este código? Ay, Dios, ya se me trabó. Ok. Este código es una recomendación de carácter jurídico que se le hace a los servidores y servidoras públicas de nuestro país, pues para visibilizar a las mujeres en todos los documentos, en toda la Constitución. Fue hasta la reforma de derechos humanos de la Constitución de nuestra Carta Magna, en donde se incluye el lenguaje incluyente, vaya la redundancia, disculpen ustedes, en la Carta Magna. Es decir, toda la Constitución estaba redactada pues para hombres, porque si nos vemos honestos, los ciudadanos no está visibilizando a las mexicanas que habitamos en este país. Entonces, seguro ahorita muchos de ustedes pueden estar como de, ay, qué exagerada, Paola. Si hablamos de los ciudadanos, es plural y en el lenguaje no hay género. Y entonces aquí les puse, diversos colectivos sostienen que no se debe confundir ausencia del género femenino en el significante con invisibilidad de las mujeres en el significado. Y puede ser cierto, hay muchos colectivos, hay muchos expertos en el lenguaje, en la gramática, que sostienen pues que el plural es genérico y que no hay hombres y mujeres, que ya está englobado ahí. Sin embargo, aquí yo les voy a poner un ejemplo. Por favor, quiero que todos vean a la pantalla. Y, a ver, Jonathan Lule, lo veo muy activo. A ver, Jonathan, ¿nos puedes leer el ejemplito que está aquí? Que está entre comillas, ¿sí me escuchas? Estás muteado, amigo, a ver. Ahorita lo desmuteo. Tú puedes, O bueno, solito. tú Isaac, léenlo. De acuerdo, con mucho gusto. Tardó 3 días en llegar. Así pues, es lo único, ¿verdad? Hasta ahí. Ok. Ahorita charlamos, Jonathan. Ahorita abrimos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Isaac. Ok. Tardó 3 días en llegar. Si observamos esta oración, sabemos que días engloba el día y la noche, ¿no? Tardó 3 días, 2 noches en llegar. Del mismo modo que los trabajadores de la empresa engloba a los trabajadores y a las trabajadoras, podríamos decir. En todos estos casos, una palabra puede abarcar a su apuesta conjuntamente o solo a sí misma por separado. No lo sé, lo dejo al aire. Yo pienso, y no sé muchos de ustedes qué piensan, pero el lenguaje simplemente es una relación de causa y efecto. No creo que en este caso englobe a las mujeres. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha visto un dominio de lo social masculino. El genérico masculino invisibiliza a las mujeres. Y esto es totalmente legítimo, porque dentro de nuestra
de nuestra exigencia, de nuestra petición de lenguaje incluyente, al menos de parte de las mujeres hacia los hombres, se engloba toda una serie de factores emocionales, sociales, que son basados en una realidad injusta y desigual que solamente proyectan la lengua. Entonces, ¿qué quiero decir? A lo largo de la historia de México, de la historia del mundo, se ha invisibilizado a las mujeres. Y no es una exageración, no es una exageración que en nuestro país no tengamos ni 100 años que las mujeres podemos votar. No es una exageración decir que las mujeres no podíamos ocupar cargos de poder, que las mujeres no podíamos estudiar, no podíamos formar parte de la esfera público y social. Entonces, el lenguaje simplemente es un efecto de esta relación injusta y desigual que ha habido entre los sexos, desafortunadamente, a lo largo de nuestra historia. Vamos a ver el chat. Dice Francis, solo se está pluralizando, más no incluyendo. Eso me encanta, lo que dice Francis, tiene mucha razón. Es el plural, más no se está visibilizando a las mujeres. Fernanda Martínez Arriaga nos dice, en lo personal creo que es cuestión de seguridad individual como ser humano. El lenguaje solamente es eso, lenguaje. Ahí no hay división. El argumento de Fernanda es súper importante y relevante. ¿Por qué? Porque podemos pensar eso, y tiene razón. El lenguaje son palabras, es reglas gramaticales, sin embargo, por eso es muy importante todo lo que vimos al comienzo de la presentación. En un país en donde matan a una mujer por ser mujer 11 veces al día, 157 en el mundo a diario por un familiar, en un país en donde hay 4.4 más millones de mujeres en la pobreza, es importante que se hable de nosotras. Entonces, ante una situación de violencia, de discriminación, de desigualdad, se han creado estos protocolos que a lo mejor muchas y muchos de ustedes dicen, pero es que no es necesario, es hasta cansado decirlas y los, pues tal vez lo es, pero mientras en nuestro país sigan esas estadísticas, es necesario crear mecanismos, es necesario crear legislación para visibilizar este problema. Dice Fernanda, me encanta Fernanda que nos digas todo eso, síguele por favor. En datos se violenta más al hombre, no se puede hablar de datos solo pensando en las mujeres, no, claro que no, y con eso vamos a cerrar, pero digo, el tema de hoy nos atañe a las mujeres, ¿no? A la violencia en contra de la mujer, a la perspectiva de género, pero lo que dice Fernanda es súper importante. La violencia es un mal generalizado para hombres y mujeres. Y claro que no podemos concebir al mundo sin pensar tanto en hombres como mujeres, ¿no? Yo estoy en contra, si aquí hay alguna feminista radical, la respeto muchísimo y que nos comparta su experiencia, pero creo que no podemos ser separatistas en el movimiento feminista, en el movimiento de la lucha social, conquistando los derechos de las mujeres. No podemos decir nosotras solas, pues nos vamos a ir a vivir a una isla desierta, a un cerro, o cómo le vamos a hacer, ¿no? O sea, se trata de que hombres y mujeres trabajemos en favor del derecho de todas y de todos. Ok, vamos a ver, alguien más nos llama en el chat para continuar. Héctor Bustos Fuentes, hombres matando hombres. Claro que sí, Héctor, y también hay mujeres matando hombres, hay que hablar. Mitzi dice, el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje, por eso es importante visibilizar a las mujeres. Me gusta mucho, Mitzi, esa frase. Claro que sí, es importante incluir en el lenguaje a las mujeres. Ok, entonces, disculpen, aquí minimizo esto. Como les decía, el lenguaje, desde una concepción feminista, desde una concepción social, simplemente es una relación causa y efecto. ¿Cuál es la causa? La brecha salarial, la discriminación, la violencia que se ve reflejada en el lenguaje que empleamos a diario. Es el reflejo del dominio del sexo masculino en la sociedad. Ok, vamos a continuar. Ok, ahora, quiero todos leamos esta frase en voz alta ahí en nuestras casitas, en nuestras mentes, como ustedes gusten. García, representante de México en la OEA y una estrella de la diplomacia. Ok. García, representante de la OEA. ¿Qué les viene a la mente? Quiero que sean muy honestos en ustedes mismos y que se pregunten, ¿ustedes piensan que García es hombre o mujer?
Sinceramente, cuando yo vi este ejemplo por primera vez en un artículo muy interesante publicado en El País, que se los puedo compartir, yo pienso que García es hombre. ¿Por qué? Porque en el contexto de la diplomacia mundial hay más hombres diplomáticos que mujeres. Entonces, ¿por qué es importante el lenguaje de género? Porque aunque no hay ninguna marca de género de masculino en esta oración, nosotros asumimos que es un hombre por contexto histórico. Entonces, vamos a ver el chat. Hombre, 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 mira, no estoy tan loca. Entonces, este es un claro ejemplo de por qué es necesario visibilizar a las mujeres en el lenguaje. Porque aunque yo me esté refiriendo a una mujer, por contexto social, asumimos que es un hombre. Claro, ahí la importancia de decir la representante. Luis Ángel, totalmente de acuerdo contigo. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Ok. Entonces, recomendaciones. Número 1, utilizar dos sustantivos. Por ejemplo, empleados, empleadas. Porque alguien nos comentaba hace rato, se me fue su nombre, nos decía, utilizar empleados simplemente es pluralizar, pero no es visibilizar. Ok, nombrar a los dos sexos usando dos artículos, las y los o viceversa, permite visibilizar a las mujeres. Como nos decía Luis Ángel hace rato, en este ejemplo tan clarito podemos ver la importancia de decir la representante, porque todos o la mayoría de nosotros asumimos que era un hombre, pero no, es una mujer. Evitar usar artículos masculinos, los, posibilita el lenguaje incluyente. Ay Dios, se nos hizo chiquito, pero yo se los leo, no importa. Los genéricos sexistas universales como el hombre deben ser sustituidos por genéricos incluyentes como el ser humano. Como veíamos súper clarito en el ejemplo del título del Código de Ética de las personas servidores públicos. Son nimiedades, tal vez son cosas minúsculas, pero que pueden hacer la diferencia para una sociedad más incluyente y más equitativa para todos. Las palabras abstractas, que son neutras como las direcciones, pueden ser aliadas del lenguaje no sexista. Ay, disculpen, que se hizo eso chiquito. La singularización social universaliza e invisibiliza a la diversidad de grupos que existen. Cuando no sabemos si es hombre o mujer a quien nos dirigimos, es recomendable usar diagonales o paréntesis. Y aquí yo no coincido mucho, pero el uso de la arroba. Creo que sobre todo en los millennials se ha visto que cuando quieren hablar de hombres y mujeres le agregan una arroba o una e, porque pues se ha asumido, digamos, por cultura popular que la e no tiene género. Bueno, es algo incorrecto en un tema gramatical. Yo muy personalmente no estoy a favor de la arroba porque tampoco se trata de pervertir el lenguaje, pero bueno, es una opción que se ha buscado. Nos dice Mitzi, o también la X, claro que sí, Mitzi. Bueno, tal vez muchos de nosotros decimos amixos, o ya saben, no sé ni cómo se pronuncia, pero es algo que se ha usado en la cotidianidad, en lo coloquial. Entonces, hace rato en el grupo de Youth and Democracy, alguien decía, lo que no se menciona no existe. Y yo voy a concordar, y creo que es una opinión muy personal. Nos decía Fernanda, si no mal recuerdo, pues que ella concibe esto del lenguaje, como simple palabras. Hay personas súper radicales que se molestan si no usas lenguaje incluyente. Yo en lo personal trato de hacerlo, porque creo fervientemente en esta frase que lo que no se menciona no existe, y ante un contexto, ya lo hemos ejemplificado al inicio de la presentación, de violencia, de discriminación, de ataques contra niñas, contra adolescentes, contra adultas, de la mujer, necesitamos visibilizarnos. Y tal vez esperemos que algún día rompamos este techo de cristal y logremos la igualdad de derechos y la equidad de género, porque no somos iguales. Sí debemos de ser iguales en derechos y en obligaciones, hay que decirlo, pero no somos iguales. Véanse al espejo, yo no me parezco a mi hermano, ni mi hermano se parece a mí, afortunadamente, está bien feo, no se cree. Pero no somos iguales, tenemos necesidades distintas, tenemos formas de concebir al mundo distintos, pero sí tenemos que buscar una equidad de género. Entonces, espero
que algún día lo logremos y que las conquistas se queden en el pasado. Nos dice Oscar Flores, sí puede ser un simple lenguaje, pero es necesario ser inclusivos para que todos se mantengan en el orden correcto y la equidad se mantenga. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Y bueno, cerramos con esta definición de feminismo que a mí me encanta de Angela Davis, que sigue viva, una feminista en California, miembro del colectivo de Panteras Negras, que Panteras Negras en Estados Unidos fue un colectivo a mediados de los 60, 70, que buscó pues acabar con la discriminación racial. Ustedes saben que también ese es un temazo, la discriminación racial en contra de las personas de ascendencia afroamericana o de color en los Estados Unidos, maestra y académica en la Universidad de California. Y esta, desde mi punto de vista, es la definición de feminismo que más me encanta. Y con esto cierro mi exposición para irnos ya al debate, a lo que ustedes gusten. Que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Entonces, yo aquí lo dejo. Creo que la lucha feminista no es una lucha superior, es un error decir que las mujeres somos superiores a los hombres, es un error decir que las mujeres merecemos más derechos o más privilegios. Simplemente reconózcanos como personas y que como cualquier persona, sin importar su género, su sexo, su orientación sexual, su color de piel, lo que sea, merece el mismo respeto y el mismo trato de todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a checar el chat. Dice Eva Guzmán, el problema no es la diferencia, el problema es cuando ésta se convierte en desigualdad. Exacto, Eva, totalmente de acuerdo contigo. Y Atenea Alcázar me dice, muy bueno, comparto tus ideales. Qué gusto, Atenea. Entonces, yo aquí termino mi exposición. No sé, Isaac. Gracias, Pau. Si nos puedes orientar un poquito en cómo han manejado el debate o qué sigue. Claro que sí, Pau. Pues primero que nada, muchísimas gracias por compartirnos tu visión sobre el tema de política de género. Me parece que es muy importante, ya que es un tema actual del cual debemos de seguir preparándonos. Y bueno, desde Youth and Democracy creemos en la libertad de expresión, en el derecho a disentir, así como de todos los participantes en esta sala. Así que levantó la mano en el chat Jonathan Lule. Te escuchamos, adelante. Sí, sí puedes activar tu micrófono. A ver. Ya te escuchamos, Jonathan. Perdón, ¿puedes checar tu audio? Porque creo que no te escuchamos. ¿O ustedes lo escuchan a él? No. Jonathan, ¿puedes revisar tu audio, por favor? Pero bueno, sobre este tema que tratabas de decir, Pau, en lo que Jonathan resuelve su audio, quería comentarte, por ejemplo, yo siempre me refiero a los jóvenes como las y los jóvenes, y no por eso dejo de perder como mi esencia de ser un activista social pro vida, en defensa de los valores en los que yo he sido educado, por ejemplo, ¿no? Y respeto a personas que piensan distinto a mí, pero también creo que hay que buscar como un equilibrio, ¿no? Y no tiene nada, o sea, está bien como adaptarse a este nuevo lenguaje, y más cuando uno se dedica al ámbito público, que es como una demanda de la ciudadanía, ¿no? También para poder comunicarnos y hacerles llegar el mensaje a las y los ciudadanos. Claro, claro. Pues si quiere Jonathan que escriba su comentario o duda en el chat, si no podemos escucharlo, también podría ser una opción. Sí. Y ahora, si alguien más quiere participar, nada más active su micrófono y les escuchamos. O bien puede levantar su mano en el chat y les cedemos la palabra. Adelante. También si nadie tiene dudas, pues qué bueno, ¿no? Quedó muy claro todo. O algún comentario que tengan. Jonathan, creo que se acaba de reconectar nuevamente. A ver, vamos a ver si ahorita ya lo podemos escuchar. Jonathan, te escuchamos, adelante. Ok. Estimada Paula, una maravillosa ponencia, la verdad es que a mí me encantó. Mira,
Yo estaba haciendo algunas anotaciones, me veían ahí en la compu porque estaba tomando algunas definiciones muy importantes que mencionaste y que llamaron mucho mi atención. Fíjate que retomando un poquito, yo he visto mucho en las redes sociales especialmente que se trata de utilizar un lenguaje incluyente, no con con la X, con el arroba, el todes. Sin embargo, fíjate que hay una gran controversia entre lo que se pretende utilizar como un lenguaje incluyente y lo que realmente establece la RAE, ¿no? Entonces, de repente hay como que ciertas incongruencias en la manera en la que lo empleamos. Sin embargo, yo considero también, Paola, que sí se ha avanzado mucho en materia de igualdad de género. Se ha avanzado mucho, desgraciadamente, en materia legal, que es un tema que estábamos comentando hace rato, que tú mencionabas y ahí se debatía, entorpece un poquito la impartición de justicia. ¿Y desde qué punto te lo digo? Por ejemplo, por ahí mencionaron la opinión del doctor Alonso Beceiro Vigueras, que es uno de los mejores penalistas de México, y no es una opinión que busque que no se incluya el feminicidio como una mención para el tipo penal en el delito, sino que porque no agloba características generales, sino particulares, muy pocas veces se logra sancionar como un delito. Entonces, por eso mucha gente no lo toma como un feminicidio, se prefiere denunciar el homicidio, ¿no? Que simplemente marca que se le quita la vida a una persona, a un ser humano, a un ser de la especie humana. Entonces, son de esas cuestiones que a veces buscando un lenguaje incluyente o buscando que haya inclusión, pues entorpecen las lagunas, por todas las lagunas legales que existen para la impartición de justicia. Es un tema muy particular, porque aunque esté en poca que el feminicidio será quien prive de la vida a una mujer por esa razón, exige una serie de requisitos para que se catalogue como tal ya en la instancia penal. Y al romper esta cadena de custodia por no cumplimentarlo en las acciones recabadas en las periciales, es donde tiene la falla en la impartición de justicia. Sin embargo, yo creo que se ha avanzado muchísimo. En la Ciudad de México hace poco fue nombrada la fiscal especializada para atender el delito de feminicidio. Creo que vamos avanzando cada vez más en un tema incluyente, no solamente en el lenguaje, sino en las actividades. Tú hablabas muy bien de la paridad de género en el Congreso de la Unión. Pasa igual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México actualmente tiene una mujer secretaria de Gobernación. Entonces creo que vamos avanzando muy bien, Paula, y a mí me encanta que exista gente que busque impulsar estas ideas. Y te digo, lo del feminicidio no es una oposición, por el contrario. Yo creo que si se catalogara como un homicidio y se le dieran más causas del tipo penal todavía, lograríamos a lo mejor una sentencia un poquito más contundente en contra de aquellos que lo cometen. No, hombre, Jonathan, pues eres el experto en materia jurídica. La verdad es que muchas gracias por tu comentario. No, muchas gracias, Paula. A ti siempre se aprende mucho de este tema. Qué bueno, no, muchas gracias, muy valioso tu comentario y experto en la materia. Isaac, si te parece, leemos los comentarios que están en el chat y luego con los que Claro, quieran usar la aunque voz. Kimberly de Guatemala levantó la mano. Ah, perfecto, perfecto. Y luego vamos con las preguntas del chat. De acuerdo. Kimberly, te escuchamos. Adelante, Kimberly. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Mucho gusto, excelente ponencia, me parece que puntos muy importantes los que has mencionado, pero creo que tenemos que seguir caminando juntos y creo que el debate y opiniones son importantes porque creo que parte del progreso es respetar de la manera que tú ves las cosas o bien yo veo las cosas, ¿no? Y, y el progreso va a ser llegar a ese match que podamos ser el gana-gana para toda la población, para ti y para mí. Entonces, más que poder debatir, que también es muy bueno sobre cuanto al lenguaje y también que hay que respetar lo que la RAE nos dice, también hay que ser precursores de que hayan leyes políticas que realmente esta igualdad de género, ¿verdad? No solamente no sé, creo que me perdí la señal, no solamente la comunicación, sino que también poder exigir que nuestros gobiernos nos den políticas que nos lleven a una igualdad, ¿verdad?
Entonces, para que realmente, sabemos que realmente es importante la comunicación del lenguaje y todo, pero realmente lo que debemos exigir es que no se quede solamente en leyes. Entonces, como jóvenes líderes de nuestros países, tenemos que lograr exigir que todas estas leyes, que todo lo que se logra llevar al papel, se cumpla, más que todo, más que llegar a la ley, también tenemos que exigir que se cumpla. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Kimberly. Qué, qué nutrido y qué rico escuchar a alguien pues de otro país, de Guatemala, y creo que tienes toda la razón, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Tenemos que ser protagonistas del cambio y tenemos que como jóvenes impulsar todas estas reformas. Por eso es tan importante que conozcamos, en el caso de México yo les mencioné tres, pero seguramente Guatemala tendrá las propias y diversos, había alguien de Paraguay, seguramente Paraguay tendrá sus propios tratados y legislaciones locales en materia de género y que debemos de exigir, ¿no? Me gusta mucho tu comentario, Kimberly, y voy a regresar al chat si no tienen mal, porque muchas personas no quieren usar el micrófono, entonces leamos las preguntas. Laura Orozco nos dice, ¿cuál es tu opinión sobre vandalizar los monumentos en las marchas feministas? Híjole, a lo mejor no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero les recomiendo leer un ensayo de Thoreau que se llama Desobediencia Civil y habla precisamente de esto. Yo, Paola Becerra, muy personalmente, no estoy a favor de que se vandalice esto. ¿Por qué? Y se los resumo en esto. Si ustedes recuerdan, después de la primera marcha feminista el año pasado, hablo para el caso mexicano, disculpen los de otros países, no estoy tan familiarizada con los movimientos feministas en otros países, compártanos su experiencia, pero vandalizaron el Ángel de la Independencia, el monumento a Juárez y el monumento a la Revolución, entre otros. Y a mí se me queda muy grabado cómo al día siguiente el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuitea, ya limpiaron el monumento, el hemiciclo a Benito Juárez. Entonces yo me quedé, ¿qué? O sea, el canciller tuiteando sobre la limpieza del hemiciclo en vez de lo que pasó, la cantidad de mujeres que se movilizó, las portadas de los periódicos eran los monumentos, el hashtag era los monumentos. O sea, ¿qué está pasando, no? La nota debería de ser las mujeres y los derechos de las mujeres, no los monumentos como objetos. Y sí, los monumentos representan algo histórico, representan luchas. Entonces, sí coincido con las feministas radicales que tiene un simbolismo el vandalizarlos, pero creo que en vez de levantar nuestro argumento, tenemos que mejorarlo. Entonces, yo no estoy a favor de vandalizar absolutamente nada porque las radicales han ido más allá de solo vandalizar los monumentos a romper negocios y atacar distintos negocios y eso ya es violencia. Entonces, creo que no va por ahí la lucha, pero respeto mucho a las personas que lo hacen. Luego, Jimena Mariscal nos dice, muchas gracias, Pau, es un gusto que las mujeres jóvenes tengan representación por mujeres como tú. Muchas gracias, Jimé. Excelente ponencia, muchas gracias, muy interesante. Agradezco mucho sus palabras, compañeros. Tema de coyuntura, muchas gracias. Vamos a ver, espérenme. Ok, Fernanda Martínez.